En un mundo donde la inteligencia artificial ya escribe novelas, el Big Data predice comportamientos, y ChatGPT conversa como un ser humano. Existe un libro que ha dejado a toda la humanidad impotente durante más de 600 años. Un libro que no se puede leer, no se puede entender, no se puede descifrar. Como si viniera de otro mundo. Y si algún día logramos comprenderlo, tal vez la humanidad entraría en una nueva era del conocimiento. Este no es solo un misterio del pasado, es el desafío definitivo de la inteligencia moderna. Año 1900. Un hombre entra en un antiguo monasterio en Italia, un lugar que guarda cientos de manuscritos religiosos olvidados por el tiempo. Ese hombre es Wilfrid Voynich, un comerciante de libros antiguos que siempre creyó que los secretos más grandes de la historia no estaban en los museos, sino perdidos en estanterías polvorientas que nadie mira. Entre una pila de libros que nadie parecía valorar, encuentra un manuscrito extraño, sin título, sin autor, sin fecha, sin idioma reconocible. Y entonces abre la primera página. Más de 240 páginas escritas en un sistema de escritura jamás visto. No es latín, no es griego, no se parece a ninguna lengua conocida por la humanidad. Acompañado de ilustraciones inquietantes, plantas que no existen en la naturaleza, diagramas incomprensibles, dibujos de estrellas y mujeres desnudas flotando en estructuras geométricas como salidas de un sueño ilógico. Voynich no sabía en ese momento con qué se había topado, pero desde ese instante ya no pudo dejarlo jamás. Desde que Voynich hizo pública su increíble hallazgo, aquel manuscrito dejó de ser solo un libro y se convirtió en una obsesión para el mundo académico entero. Las mentes más brillantes del planeta intentaron descifrarlo. La CIA y la NSA, las dos agencias de inteligencia más poderosas de Estados Unidos, enviaron equipos de criptógrafos durante la década de 1970 para intentar romper su código. Universidades de renombre mundial como Harvard, Oxford y Cambridge escanearon cada página con tecnología de punta. Analizaron cada trazo de tinta con algoritmos estadísticos, clasificaron cada fragmento de texto con la esperanza de encontrar una clave lingüística. Pero todos fracasaron. Durante más de un siglo, se han propuesto más de 80 teorías. Algunos afirman que es un idioma ancestral ya extinto. Otros creen que es un código secreto de una sociedad oculta. Y hay quienes aseguran que se trata de una lengua artificial, o una broma extremadamente elaborada. Sin embargo, entre todas esas suposiciones, ni una sola persona ha logrado entender una sola palabra del manuscrito. No responde a ningún idioma que conozcamos, ninguna palabra familiar, ninguna estructura repetitiva que permita descifrarlo. Solo líneas de texto en completo silencio, desafiando cada célula de inteligencia humana durante siglos. Pero lo que realmente impide a los investigadores apartar la mirada no es el caos del manuscrito, sino el orden escondido dentro de ese caos. Aunque nadie entiende ni una sola palabra, el manuscrito Voynich parece comportarse como un idioma real. Los caracteres se repiten según patrones. Algunas palabras aparecen con frecuencia, otras son raras, pero todas siguen una distribución estadística similar a lenguas como el inglés, el español o el chino. Y eso hace imposible descartarlo como una simple farsa. Al contrario, cuanto más se estudia, más real parece. Un sistema lingüístico completo que nadie jamás ha visto antes. Pero hay algo aún más inquietante. Cada página está escrita con una limpieza obsesiva, sin errores, sin tachaduras, sin señales de duda o corrección. Cada trazo parece haber sido colocado con absoluta precisión, como si quien lo escribió ya supiera exactamente lo que iba en cada línea, cada símbolo, cada espacio. Desde el inicio. Y así surge la gran pregunta. ¿Quién podría escribir un libro de más de 240 páginas, en un idioma totalmente desconocido, con semejante perfección? ¿Y por qué hacerlo? Con el paso del tiempo, empezaron a surgir pequeñas pistas.
Mientras Wilfrid Voynich hojeaba cuidadosamente cada página del manuscrito, descubrió un detalle apenas visible, escondido bajo la tinta desvanecida, un nombre: Jacobus Sinapius. Este hombre fue médico y experto en hierbas en la corte del Sacro Imperio Romano Germánico, un científico del Renacimiento, famoso por preparar remedios a base de plantas medicinales, muy acorde con las extrañas ilustraciones botánicas del manuscrito. Algunos creen que Jacobus fue el autor, pero nadie puede confirmarlo. Quizás solo fue uno de sus antiguos propietarios, dejando su nombre como marca de posesión. Y luego apareció otra pista. En el año 1665 se encontró una carta manuscrita junto al manuscrito, escrita por el profesor Johannes Marcus Marci, de la Universidad de Praga, y dirigida al célebre erudito Athanasius Kircher. En la carta, Marci relataba que el manuscrito fue adquirido por el emperador Rodolfo II, un monarca profundamente supersticioso y apasionado por la alquimia, quien pagó 600 ducados de oro por él, el equivalente actual a casi $100,000. La razón: el emperador creía que ese libro contenía secretos alquímicos, fórmulas de inmortalidad o un conocimiento más allá de la comprensión humana de su época. Desde entonces el camino del manuscrito se volvió difuso. De manos de Rodolfo II, parece haber pasado por numerosos eruditos, místicos, hasta que finalmente terminó en manos de Voynich en 1912. Y como en cada etapa anterior, nadie logró entenderlo. Genios que la historia reconoce por estar muy por delante de su tiempo. Primera hipótesis. Comienza a circular el nombre de Roger Bacon, un monje, filósofo y científico inglés del siglo XIII. Fue uno de los primeros en Europa en estudiar lentes, óptica, química y medicina desde una perspectiva empírica. Si alguna vez existió alguien capaz de inventar un nuevo idioma, crear un sistema de codificación completo y ocultar conocimientos avanzados dentro de un manuscrito, ese podría haber sido Bacon. Incluso, algunos dibujos del manuscrito muestran lo que parecen ser estructuras celulares o microorganismos, detalles que la humanidad no pudo observar hasta siglos después con el microscopio. ¿Y si Roger Bacon realmente vio lo que nadie más había visto aún? Segunda hipótesis. Algunos piensan que el verdadero autor fue Leonardo da Vinci. La prueba: en una de las páginas astrológicas del manuscrito aparecen 15 mujeres, algunas embarazadas, rodeando un círculo con el símbolo zodiacal de Aries. La fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci: 15 de abril. Aries. ¿Una pista oculta? ¿O simple coincidencia? Algunos dibujos del manuscrito tienen un estilo torpe, poco refinado, alejado del arte profesional, lo que lleva a pensar que podría haber sido obra de un Leonardo joven, aún desconocido, experimentando con símbolos, imágenes y lenguajes propios. Aún así, no hay ninguna prueba concluyente, solo una certeza: tanto Bacon como Da Vinci tenían la genialidad necesaria para crear algo así. Pero la gran pregunta es, ¿realmente lo hicieron? Cuando todas las hipótesis parecían conducir a un callejón sin salida, surgió una pregunta tan audaz como irónica. ¿Y si fue el propio Wilfrid Voynich, el hombre que encontró el manuscrito? ¿Quién lo creó? Voynich no era un académico cualquiera, era un comerciante de libros antiguos, experimentado y profundamente conocedor del mercado. Sabía exactamente qué elementos hacían que un manuscrito fuera valioso. Tenía las habilidades, los contactos y los recursos para conseguir pergaminos antiguos, usar tinta medieval, aplicar técnicas del siglo XV y fabricar una obra capaz de engañar al mundo entero. Y esta teoría no es del todo absurda, porque, curiosamente, el manuscrito no tiene una historia verificable antes de llegar a manos de Voynich. Aparece de repente, sin procedencia confirmada. Y lo más extraño, es demasiado perfecto, sin errores, sin correcciones, como si hubiera nacido solo para ser un misterio. Pero entonces, todas esas sospechas fueron aplastadas por la ciencia. En la década del 2000, los investigadores sometieron el manuscrito a análisis de carbono 14. Los resultados fueron sorprendentes. El pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438,
es decir, en el siglo XV. La tinta también corresponde con materiales usados en la Edad Media. Y, lo más importante, no había rastro alguno de reutilización o manipulación química. Eso solo puede significar una cosa: el manuscrito es auténtico, es antiguo. Y no fue una falsificación del siglo XX, Voynich no lo creó. Simplemente fue el hombre que lo devolvió a la luz. Y sin quererlo lo convirtió en el mayor enigma del siglo. Aunque nadie ha podido entender una sola palabra, cuanto más se estudia el manuscrito Voynich, más evidente se vuelve su estructura interna. El libro completo, más de 240 páginas, está dividido en 6 secciones distintas, cada una como una puerta hacia un mundo diferente, extraño, enigmático y inexplicable. La primera parte contiene dibujos botánicos, cientos de plantas que jamás han existido en la naturaleza. Algunas parecen familiares, como híbridos entre especies reales, pero la mayoría parecen venir de otro planeta. Lo curioso es que sus raíces, tallos y hojas están representados con gran detalle, como si el autor estuviera describiendo un ecosistema real, solo que no es de este mundo. La segunda parte se adentra en la astronomía. Círculos, constelaciones, soles, lunas, signos del zodiaco, todos repetidos dentro de un sistema que nadie ha logrado comprender. Parece el mapa de un universo, pero no el nuestro. La tercera parte, quizás la más inquietante, está llena de ilustraciones de mujeres desnudas, flotando en tubos, bañeras, espirales, círculos, como si formaran parte de un ritual de fertilidad o representaran el ciclo de la vida. No hay explicaciones, ni títulos, ni aclaraciones, solo repeticiones que perturban. La cuarta parte parece contener diagramas sistémicos, flujo de redes, estructuras lógicas o mapas codificados en 2 dimensiones. Algunos los comparan con circuitos energéticos, otros creen que es un modelo de conocimiento encriptado. La quinta parte regresa a las plantas, pero esta vez junto a frascos, tubos de ensayo y recipientes. Parece una sección dedicada a la alquimia o la medicina, preparación, conservación, fórmulas antiguas. Y finalmente, la sexta parte, la más misteriosa, es un bloque de texto denso, casi sin imágenes. Solo símbolos escritos con precisión en páginas completas, como si esta sección contuviera la clave para descifrar todo el manuscrito. Pero hasta hoy, nadie ha podido leer una sola palabra. Todo parece tener una lógica, una estructura, una intención. Pero aún así, todas las puertas siguen cerradas. Lo que hace que el manuscrito Voynich sea tan inquietante no son sus ilustraciones, es su lenguaje. Nadie sabe a qué sistema de escritura pertenecen esos caracteres. No es latín, no es griego, no es hebreo, no es árabe. No se parece a nada que la humanidad haya utilizado jamás. Y sin embargo, funciona como un idioma real. Los lingüistas descubrieron que el manuscrito sigue la ley de Zipf, una regla estadística presente en todos los idiomas naturales. La palabra más común aparece el doble de veces que la segunda más común, 3 veces más que la tercera, y así sucesivamente. Un texto sin sentido o generado al azar nunca cumpliría con esta regla. Pero el Voynich sí lo hace. Incluso, el manuscrito parece dividirse en 2 tipos de escritura distintos, llamados tipo A y tipo B, con diferencias no solo en vocabulario, sino en estructura y estilo. Algunos investigadores creen que podría haber varios autores. Otros piensan que fue solo una persona, simulando diferentes voces, para darle complejidad al texto. De allí nacen 2 teorías enfrentadas. Primera teoría: es un idioma perdido, como el rongo-rongo de la isla de Pascua. Un sistema de escritura auténtico que desapareció cuando murió el último que podía leerlo. Si eso es cierto, entonces el manuscrito Voynich es la última herencia de una civilización desconocida. Segunda teoría: es un idioma artificial, creado por una o varias personas con reglas precisas, como el esperanto o los lenguajes ficticios de la ciencia ficción. Un universo lingüístico nacido puramente de la imaginación. Y luego está la hipótesis más radical: ¿y si el manuscrito no tiene sentido alguno? ¿Y si es solo una ilusión? Un texto sin significado,
pero con intención. El investigador Gordon Rook propuso que el manuscrito pudo haber sido generado con la grilla de Cardano, una herramienta antigua para crear textos aleatorios con apariencia coherente, sin necesidad de entender lo que se escribe. Solo se eligen palabras preestablecidas y se colocan en patrones, formando frases que parecen tener sentido, pero en realidad no dicen nada. Y si es así, toda la obsesión de los últimos 100 años, todos los académicos, criptógrafos, instituciones, inteligencias artificiales, habrían estado tratando de descifrar un mensaje que nunca existió. Una sombra lingüística, un laberinto con entrada, pero sin salida. Y entonces, después de todas las teorías, investigaciones, debates y obsesiones, volvemos al punto de partida. Nadie, en más de un siglo, ha logrado leer el manuscrito Voynich. Ni una palabra, ni una frase, ni una definición clara sobre su verdadero significado. Hoy contamos con tecnologías que superan con creces la era de Voynich. Tenemos inteligencia artificial, modelos de aprendizaje profundo, miles de análisis académicos, y aún así, no podemos comprenderlo. Quizás este manuscrito será para siempre un enigma, inquebrantable, incomprensible, intraducible. Pero tal vez eso sea precisamente lo que le da su valor eterno. Porque en un mundo cada vez más saturado de información, de respuestas inmediatas, de datos al alcance de un clic, un libro que nadie puede descifrar, que nadie puede entender, se convierte en una llama de esperanza. Nos recuerda que aún hay límites que no hemos tocado, secretos que siguen más allá de nuestro alcance, realidades que la tecnología, el lenguaje y la lógica aún no pueden tocar. Y, a veces, es lo incomprensible lo que nos impulsa a seguir buscando. El manuscrito Voynich puede que nunca sea descifrado, pero mientras no lo sea, seguirá vivo.